Hablemos de tradiciones, hablemos de pueblos originarios, hablemos de cómo se vive la muerte, cómo se representa y cómo se gozan las festividades. Tenemos a un gran historiador a continuación, Ricardo Flores. Lo que nos trae a continuación es la muerte y los pueblos originarios en la Ciudad de México. Por favor, no olvides el uso de cubrebocas, el lavado constante de manos y el uso de gel antibacterial. No queremos que la calaca te lleve a bailar con ella. ¡Vivan los pueblos originarios! Azcapotzalco, tu alcaldía. Hola a todos y todas, para mí es un gusto estar con ustedes en este festival del Día de Muertos de la Alcaldía Azcapotzalco, desde la Casa de Cultura de Azcapotzalco. Mi nombre es Ricardo Flores Cuevas y compartiré con ustedes unas anécdotas e historias sobre los Días de Muertos en los pueblos originarios de la Ciudad de México, principalmente en el sureste de esta entidad. Bueno, pues los Días de Muertos son una tradición mexicana que está muy arraigada en todo el país y se manifiesta de distintas maneras dependiendo la zona, la cultura, y digamos que además como los Días de Muertos están presentes casi en todas las localidades, pues es muy común encontrar diferencias, unas muy sutiles y otras pues más marcadas. Comenzaremos, por ejemplo, por decir las cosas que tenemos en común. Pues los Días de Muertos básicamente son desde el 31 de octubre al 2 de noviembre, aunque en algunos lugares se comienza la tradición antes, con el 28 de octubre, e incluso en otros lugares del sureste de la Ciudad de México, me refiero a Xochimilco, Tláhuac, Milpalta, se podría comenzar desde el mes de septiembre. Y así como el inicio es móvil, la conclusión de los Días de Muertos también son móviles. Pues así como en la mayoría de los lugares termina el 2 de noviembre, en algunos se puede extender por algunos días más. Entonces, bueno, con este contexto podemos adentrarnos a los Días de Muertos. Bueno, pues los Días de Muertos tienen que ver principalmente con un origen agrícola, porque están enmarcados después de la temporada de lluvias y antes de la temporada de fríos, de heladas. Entonces es este periodo en el que los Días de Muertos se hacen presentes y tiene que ver con la cosecha de los frutos y de las hortalizas. Cuando la Ciudad de México era predominantemente rural, esto era mucho más evidente. Ahora que vivimos en una ciudad que está mucho más urbanizada y donde hay más tránsito y más casas, pues la vida rural se ha perdido. Entonces ahora tenemos que prestar mucha más atención en los detalles para identificar estas cosas que antes eran muy normales. Como les comentaba, en el sureste de la ciudad, que es más rural que el resto de toda la ciudad, pues se pueden notar estos cambios. Por ejemplo, en esta temporada, en los cerros, comienzan a crecer unas flores amarillas, que no son cempasúchil, son otro tipo de flor silvestre, de 5 pétalos, y que es característica de esta época. Quienes tengan oportunidad de visitar el Ajusco, o Milpalta, o Xochimilco, podrán darse cuenta que crece esta flor así, de manera natural, cada año. Esta flor también podría considerarse que es una flor de muertos, y es el momento en el que nosotros nos damos cuenta que tanto la naturaleza como nosotros debemos estarnos preparando para estos días. Les comentaba que en algunos lugares la tradición comienza el 29 de septiembre, que es el día de San Miguel Arcángel. En este día, las familias de lugares como Mixquic, Santa Cruz Acalpisca y otros lugares comienzan a ir al cementerio a limpiar las tumbas y a decorarlas con flor, y con flores en cempasúchil porque ya hay una poca de esta flor. Entonces es el momento en el que, digamos, inicia el Día de Muertos, la temporada de muertos. Después del 29 de septiembre ya no se hace gran cosa en los cementerios, ya digamos que la flor se marchita, habrá quien vaya y limpie la flor que ya está allí, y los días transcurren con normalidad.
Mientras sucede esto, les comentaba, en el campo comienzan a crecer estas flores amarillas y poco a poco también en los pueblos comienza a hacerse el pan de muerto. Las panaderías comienzan a desprender este olor característico del pan, y es común que cuando vamos caminando por la calle pasamos ya por las panaderías, no importa si en el centro de la ciudad o en las orillas de la misma ciudad, nos encontramos con estos olores. Aparte de esto, en mercados grandes como podrían ser el de Xochimilco o unos más céntricos como el de Sonora o el mercado de Jamaica, comienzan a vender también mucho más incienso de lo común. Entonces también el ambiente de las calles comienza a llenarse de este aroma. Y en tianguis de localidades más pequeñas sucede lo mismo. También comienzan a venderse la flor de cempasúchil, que ya había sido sembrada desde meses antes, en el día del Carmen, de la Virgen del Carmen. Y digamos, todo esto es la preparación para los días de muertos. En unas localidades, digamos que el Día de Muertos se mantiene como con mucha más fuerza. Y lo que tiene de característico es que pudiera parecerse algo similar a una fiesta. No en el sentido que muchos quieren darle de que los mexicanos nos reímos de la muerte, porque, por ejemplo, en esta temporada de coronavirus, a ver, todos quédense en casa porque no queremos que se mueran, no queremos morirnos, entonces estamos aislados. No es tanto que queramos ya bailar con la flaca, como se dice, ¿no? Entonces así todo el mundo salga masivamente a las calles y contágiense y muérase, pues no. Sino que a lo que me quiero referir es que nosotros convivimos con la muerte. Esta experiencia que estamos viviendo en el mundo entero es un tipo de convivencia que estamos teniendo ahora con la muerte. Pero también, como se puede ver de esta manera, también podemos interpretarla de manera distinta. En los pueblos, cuando me refiero a una fiesta, es porque se comienzan a hacer preparativos como si se tratara de una fiesta. Las casas comienzan a limpiarse desde semanas antes, del 1 de noviembre. Se limpian, hay quien pinta la casa como si se fuera a tratar de una fiesta, porque vamos a recibir a invitados. Aquí eso es muy importante, porque cuando pensamos en invitados, y que son invitados que ya han muerto, que ya no están con nosotros, lo que debemos pensar es que no creemos que se trate de fantasmas que vienen a nuestras casas a visitarnos, sino que se trata de la persona a la que estamos recordando, de las personas, a nuestros seres queridos. Esto es muy importante y por eso se hacen todos estos preparativos. También digamos que conforme se acerca la fecha, las familias comienzan a ocupar distintos roles, cada integrante. Por ejemplo, los niños anteriormente iban al mercado y traían las plantas, las flores. O si no, las familias con escasos recursos iban al monte y cortaban esta flor de las que les he hablado y con esa se incorporaban en las ofrendas. Por otro lado, también, como es evidente, el Día de Muertos también se ha vuelto una oportunidad para los comerciantes para vender sus productos. Entonces también las calles se comienzan a llenar de productos que antes no había, como pueden ser mayor cantidad de sahumerios, de portadores de velas, candelabros y también de objetos de barro. Digamos que esto también crea un ambiente distinto en los mercados, y en casos como el de Mixquic tenemos que de los 360 días del año su mercado es pequeño, su tianguis, pero durante 5 días, que son los de Día de Muertos y de antes, el tianguis crece exponencialmente porque llegan vendedores de muchísimos lugares del país a vender sus productos, y digamos que esto le da un tono de fiesta. Por aparte, en toda fiesta se preparan alimentos, ¿no? Quien tenga la oportunidad de que en su casa se haga, cuando es el cumpleaños del papá o de alguien, se invitan a las familias, a los amigos, y entonces se prepara arroz, mole o algún guisado especial, o aunque sea gourmet, digamos que lo que hacen es preparar una comida para los invitados. Entonces en las casas también se comienza a preparar la comida para las personas que ya no están con nosotros, pero también no se trata de que haya un guiso especial de Día de Muertos.
Más bien existen guisos muy distintos, porque se incluyen los platillos que a las personas les gustaba probar en vida. Estos platillos pueden ser desde muy tradicionales, como les comentaba, el arroz y el mole, pero también muy exóticos, ¿no? No sé, si a alguien le gustaba el sushi, pues le pueden poner sushi en la ofrenda actualmente. El sentido es de que el invitado se sienta cómodo. O bien puede ser que también por la dinámica de la ciudad, que es muy ajetreada y se tiene que trabajar y no dé tiempo de preparar todos estos alimentos, con el pan de muerto digamos que se sintetiza esta labor, porque el pan de muerto se ofrece a estos invitados y ya no tiene que hacerlo la familia exclusivamente, puede ir a la panadería y comprarlo con la finalidad de incorporarlo en una ofrenda. Y esto es lo importante, la ofrenda es el acto de ofrecer algo a alguien. Aquí esta ofrenda, también conocida como altar de muertos, pues es una mesa en la que se colocan los alimentos que vamos a ofrecer a las personas. Aparte de esta ofrenda, aparte de los alimentos, debe tener otros elementos. Algunos señalan, por ejemplo, que no puede faltar el vaso con agua y el plato con sal. Estos dos elementos son relevantes porque es como recibimos a las personas. Cuando llega un invitado a su casa o una visita, lo primero que se le ofrece es un vaso de agua, un vaso de refresco. Entonces, así también se ofrece el vaso de agua. La sal hoy día para nosotros es algo muy indiferente, pero antes la sal era fundamental porque cuando no había refrigeradores, para conservar la carne, se salaba la carne. También el pescado salado. Y digamos que también si alguien está deshidratado, pues le puede echar un poco de sal a su agua y se forma un suero. Entonces, digamos, la sal es muy importante y por eso está en las ofrendas de Día de Muertos. No solo se ofrece para que el visitante condimente su alimento, sino para que también se refortalezca, porque les decía, pues permite mantener los líquidos en el cuerpo. Otro elemento a considerar son las velas, los cirios, las veladoras, porque representan la luz que va a guiar a las almas a nuestros altares, a nuestras ofrendas. Si nos ponemos desde un punto de vista más religioso, podría también interpretarse como la luz de Cristo. Pero bueno, aquí digamos que en interpretaciones puede haber diversas, pero lo importante es que todo se haga para los invitados. Otro elemento importante que tiene que ver con el mundo prehispánico es el petate. El petate generalmente se coloca frente a la mesa, frente al altar, o sea, en el piso. Y el petate es relevante porque antiguamente en el petate sucedía la vida entera. Era cama, era mesa y también era tumba, porque cuando la persona moría la envolvían en un petate y la sepultaban. De allí sale esta frase muy común de te vas a petatear, porque bueno, lo petateaban, lo envolvían en el petate y lo sepultaban. Otro de los elementos es el perro escuincle, o cualquier perro. Naturalmente se coloca no un perro vivo, ¿verdad? Sino una escultura de barro que se tenga en casa o se compra en los mercados en estas fechas y se pone en la ofrenda. Y esto es porque dentro de la manera de ver el mundo de las antiguas culturas que estuvieron aquí en la Ciudad de México, se tenía la certeza de que cuando una persona moría, para poder llegar al lugar donde va a descansar, tenía que pasar varios obstáculos. Y el último era cruzar un río. Este río solamente lo podía cruzar con la ayuda de un perro. Y una vez que cruzaban el río, pues ya se llegaba al lugar donde se va a descansar por el resto del tiempo. Hay una anécdota que ocurrió en Mixquic, de un testimonio que se recopiló hace varias décadas atrás, en los años 70, en la que se narra que una señora de Mixquic no cuidaba a los perros de la calle, los pateaba, les aventaba agua caliente para que se fueran de su casa y los maltrataba mucho. Total que un día pues la señora murió y ya la estaban velando y a mitad del velorio se levanta la señora. Bueno, ante la sorpresa de todos, pues ya están, sorprendidísimos. Imagínense en un velorio alguien se levanta y el que se levanta es al que están velando.
pues bueno, ya no faltó quien le preguntara que qué había visto en el tiempo en que ella no estaba aquí. Y ella decía que iba pasando por varios caminos y que había pasado por varias pruebas. Lo que había sucedido aquí era que cuando le preguntan qué había visto en el camino, bueno, la señora se levanta y entonces no faltó quien le preguntara qué es lo que había visto en el tiempo que no había estado aquí. Y ella dice que fue pasando por varios caminos, pasando varios obstáculos y que llegó a un río. Y que ahí en el río, en la orilla del río, donde ella estaba, había varios perros. Y eran los perros que ella había maltratado en vida. Entonces que ninguno de los perros que estaba allí se había acomedido en ayudarla a cruzar el río. Y entonces que les decía, oigan, ayúdenme perros. Y que los perros le hablaban, le decían, no te vamos a pasar porque tú nos trataste muy mal. Y entonces ella ahí tenía que tomar una decisión y su decisión fue regresarse, todavía que sentía que su cuerpo estaba caliente, porque una vez que se enfriara, ella podía quedar allí en el limbo, ¿no? Entonces regresa y por eso pudo despertar en el velorio. Y se dice que a partir de ese momento comenzó a tratar muy bien a los perros. Tiempo después murió y en el velorio pues ya no se levantó. Y de allí sale la frase de que por eso en Mixquic hay tantos perros. Y esto, digamos, lo podríamos extender a otros lugares de la ciudad, ¿no? Los perros callejeros que de pronto se maltratan, pero también ahora, digamos, que esta alma caritativa que ya hay por los animales domésticos podría ser de utilidad para cuando ya no estemos en este mundo. Bueno, otro de los elementos también que debemos considerar en las ofrendas del Día de Muertos, pues es el incienso. El incienso es lo que dota de un ambiente ritual a las casas. Como comentaba, los días de muertos son rituales, pero con rituales no me refiero a ceremonias donde se tenga que estar danzando o rezando, sino que son rituales donde la solemnidad se hace presente. Y el incienso es lo que permite que esa solemnidad exista. En una casa es muy raro que haya incienso prendido, a menos que sean esos aromatizantes que venden en los mercados o en los supermercados. Pero fuera de eso, el incienso que se coloca en las iglesias, cuando hay misa, es muy raro que esté en una casa. Y en estos días de muertos se hace presente el incienso, porque dota de esta solemnidad. Otro de los elementos a considerar y que cada vez ha tenido más fuerza y que hoy día más bien ya es incuestionable es la fotografía. La fotografía es lo que le da personalidad a una ofrenda. Digamos que a diferencia de las ofrendas que se ponen de exposición, las ofrendas que están en una casa son personalizadas, están destinadas a alguien o a varias personas. Antes de que la fotografía existiera, porque sí hubo un tiempo en el que no había foto, lo que sucedía era que para personalizar la ofrenda se colocaban la ropa o herramientas que utilizó la persona en vida. Digamos que si era un campesino, le colocan su asadón, su hoz, machete, pero la que la usó esta persona cuando estaba viva. O también su ropa, ya sea su ropa de trabajo o una ropa que conserva la familia para estas fechas, se ponía allí en la ofrenda para que la persona invitada supiera que esa ofrenda es para ella. Con el paso del tiempo, en el siglo XX, por ahí de 1950, 60, 70, la fotografía comenzó a tener mucho más presencia en los hogares y en lugar de colocar la ropa de las personas, comenzaron a colocar los retratos. Y hoy día ya es incuestionable el colocar el retrato. Entonces podríamos decir que la fotografía es el último elemento que es añadido al altar de muertos, porque es un elemento de la modernidad. Hay quien dice, por ejemplo, que las fotografías son también una manera de vernos a nosotros mismos como muertos. Y aquí voy a tratar de explicarlo. Cuando una persona muere, una parte de nosotros también muere, porque sobre todo hablo de cuando se trata de una persona con la que convivimos. Porque cuando esa persona con la que convivimos se muere,
nuestra existencia con esa persona también se va. Nunca más volveremos a comer, nunca más volveremos a caminar, nunca más volveremos a platicar con esa persona que ha muerto. En ese sentido, una de nuestras posibilidades de vida también ya quedó truncada. Digamos que cuando recordamos a alguien en los días de muertos, también se trata de recordarnos a nosotros como muertos, porque recordamos nuestras vivencias con esa persona. Esto es muy importante porque aquí es la evocación del recuerdo lo que hace presente a las personas que ya no están con nosotros. Independientemente de si se cree que su alma, su esencia está en la ofrenda, lo que verdaderamente lo trae también puede considerarse como nuestro recuerdo de ellos. Eso es muy, muy importante. Hace unos años, cuando yo estaba dando un recorrido en Mixquic a varios visitantes, una señora ya mayor, pues le di un recorrido por el pueblo y estábamos platicando en Día de Muertos, y ella me preguntó que cómo se ponía un altar de muertos, y pues ya le expliqué, le di casi lo que les estoy platicando a ustedes, se lo compartí a ella, y después le pregunté que por qué había ella decidido visitar Mixquic, y ella dijo que toda su vida ella había vivido en la ciudad y su vida había sido totalmente urbana. Nunca en su vida había puesto un altar de muertos. Pero sucedió que una de sus hijas ese año había fallecido. Entonces ella sentía la necesidad de recordarla, pero no sabía cómo. Entonces por eso había ido a uno de los pueblos distintivos de esta tradición para saber cómo se recuerda a alguien. Entonces digamos que las tradiciones podemos verlas no solamente como algo folclórico o como el Día de Muertos ahora ya se está pintando, ¿no?, de catrinas y catrines. No es eso, sino que la tradición son necesidades. Son, pues sí, necesidades que necesitamos, vaya la redundancia, para poder comprender nuestro entorno, para poder vivir en nuestros días. Porque los días de muertos son una pausa en nuestra ajetreada vida. Todos los días tenemos que estar corriendo, a ir a trabajar, a ir a la escuela, los problemas, pero se destinan 3 días en este año para dejar de pensar en nosotros y comenzar a pensar en esos otros miembros de nuestra comunidad, de nuestra familia, que también están aquí presentes y que es necesario recordarles. Otro de los elementos de los que ya he mencionado en esta charla es la flor. La flor es muy importante porque además de que es distintiva de esta temporada, y les decía que es cuando crece, también nos remite también a las maneras de recordar la historia prehispánica. Hay una leyenda que comenta que cuando los mexicas estaban en su peregrinar para llegar a la ciudad donde tenían que habitar, como en ese peregrinaje se habían enfrentado con varios pueblos y había varios de sus integrantes que habían muerto, ya fuera en batalla o también como se trató de un largo peregrinar por el tiempo, iban muriendo, uno de sus sacerdotes le pidió al sol un elemento con el cual pudiera él recordar a sus muertos y ofrendarlos. Se dice que al día siguiente de esta petición, en el campo donde ellos habían acampado, había un extenso cultivo de cempalzóchitl. Digamos que desde ese momento se comienza a considerar a esta flor como parte de la ritualidad de estos días. Y también debemos tener presente que los días de muertos actuales se conforman tanto de elementos prehispánicos como de elementos traídos de Europa. A mi espalda tenemos varios cráneos que se pueden ver y forman parte de un zompantli. El zompantli es de zompa, que significa cabeza, y pantli, pared. Es una pared de cabezas, una pared de cráneos, y hay de distintos tipos. El que está atrás es una representación de los zompantlis originales, cuando se estaban en una batalla entre guerreros, por decir algo, mexicas contra tlaxcaltecas. Los muertos que quedaban allí les cortaban la cabeza, al muerto, no al vivo, al muerto le cortaban la cabeza y
era atravesada por una lanza y los colocaban de esta manera. Con el tiempo se fue modificando esta costumbre, esta tradición, y lo que se hacían eran zompantlis de piedra. Sobre un muro de piedra y sobre otra piedra se tallaba el cráneo y después era colocado en ese muro. En varios lugares de la Ciudad de México hay estos vestigios de zompantlis, como en el Museo del Templo Mayor y también en Mixquic, por ejemplo, o en Xochimilco incluso. Lo que nos lleva esto a pensar es que nuestra manera de vivir la muerte tiene un pasado muy lejano, pero también otra de nuestras raíces culturales pues la trajeron los evangelizadores desde Europa. El hecho de que festejemos los días 1 y 2 de noviembre no es gratuito. En la época prehispánica esto no se hacía en estos días, sino que en el calendario desde el Vaticano ya estaba destinado el día a Todos Santos. La diferencia está entre que mientras la Iglesia dedica un día a todos los santos, el pueblo dedica el día a todos sus muertos. Otra de las diferencias con los días de muertos entre México y Europa, porque en Europa también estos días son de muertos, es de que en México se reza directamente a los muertos, mientras que en Europa se pide por los muertos. O sea, ahí se necesita un intermediario, ¿no? Al santo. Y aquí nos podemos pasar al santo, porque podemos en estos días hablar directamente con ellos. Estos matices son importantes porque en varios países, por ejemplo en Holanda, también se va a los cementerios en estos días, con una mirada distinta. Pero bueno, también se recuerda porque todos tenemos muertos. Una de las cosas también que debemos tener mucho cuidado de conservar es de que los días de muertos no se reducen al folclore. Por ejemplo, una manera en la que hoy se tiene para combatir el Halloween, dice: no te disfraces de bruja, disfrázate de Catrina. En esencia es lo mismo. Los días de muertos no son disfraces. Los días de muertos no son papel picado únicamente. Digamos que el papel picado tiene un significado, tiene un sentido, pero el sentido principal de los días de muertos es el acto de recordar a nuestros seres queridos y a todos aquellos que ya no están con nosotros. Y pues hasta aquí mi participación, les agradezco su atención y pues sigamos con nuestras tradiciones por el resto de nuestros días.